Bienvenidos a este espacio de luz que ilumina mi camino, donde podemos estudiar la palabra a través de la Biblia en un año. Y hoy estaremos tratando el episodio 211 con el tema gobierno divino o demoníaco. Bueno, ya que usted ha apartado este tiempo para dejar que la palabra sea esa luz que ilumine su camino, les invito a ejercitarnos correctamente en cada una de las disciplinas espirituales de las que estamos trabajando durante todo este año 2026 y para el resto de nuestra vida. En este mes de julio ya estamos culminando y estamos trabajando la disciplina de la santidad. Qué bueno que podamos desarrollar la santidad y la piedad que provienen del Señor, porque Él es el que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos santifica y nos llena el corazón de deseo de seguirlo, buscarlo y servirlo, que Él sea nuestra prioridad. Eso nos va a llevar a tener una vida piadosa. Bueno, entonces vamos al tema de hoy en la palabra de Dios y en este estudio de nuestro devocional de la Biblia en un año. El tema: gobierno divino o demoníaco. Políticos, ¿cómo los tratamos? Gobiernos y consejos locales, ¿cómo los vemos? Impuestos, ¿realmente necesitamos pagarlos? Y los regímenes malvados, si vives bajo un Hitler o un Stanley, ¿se supone que debes obedecerlos? Sé un buen ciudadano, escribe el apóstol Pablo. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje dice: todos los gobiernos están bajo la autoridad de Dios. En la medida en que hay paz y orden, es el orden de Dios. Así que vive como un ciudadano responsable. Si eres responsable con el Estado, entonces serás responsable con Dios y Dios te reclamará tu responsabilidad. Las autoridades debidamente constituidas son solo una amenaza si estás intentando algo. Los ciudadanos decentes no tienen nada que temer. Eso lo dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3 en la traducción bíblica al mensaje. Esta tuvo que ser una idea radical para los lectores originales de Pablo. En el mundo antiguo, la mayoría de la gente vinculaba la religión con el gobierno. La iglesia primitiva aún estaba haciéndose a la idea de que el Mesías no iba a gobernar sobre su pueblo en un gobierno terrenal. Aquellos que lo rodeaban adoraban a Roma y al emperador como a un dios. Pero aquí Pablo les dice que sigan a Jesús como su rey y también se sometan a la autoridad romana. La enseñanza de Pablo en Romanos 13 necesita ser contrapesada por Apocalipsis capítulo 13. El libro de Apocalipsis capítulo 13 fue escrito en el tiempo de la persecución a los cristianos bajo el emperador Domiciano. El Estado es visto como el aliado del diablo, representado como un dragón rojo que ha dado su autoridad al Estado perseguidor, que es representado como un monstruo emergiendo del mal. En el peor de los casos, el gobierno puede ser demoníaco. Tanto lo escrito en Romanos 13 como en Apocalipsis 13 es verdad. Las dos cosas son verdad. Hay buenos gobiernos y hay malos gobiernos. Hay un lado bueno en el gobierno humano y también puede haber un lado malo. Como observa Oscar Cullmann, si el Estado permanece dentro de sus límites o si los transgrede, el cristiano lo describirá como siervo de Dios o como instrumento del diablo. Ya sabemos, si el Estado o el gobierno es un instrumento del diablo que está llevando a la nación a la ruina, en el pecado, a transgredir las leyes y las normas de Dios, los principios de la palabra, es un gobierno demoníaco, podemos catalogarlo como un instrumento del diablo. Pero si por el contrario el gobierno en el que estamos o bajo el que estamos viviendo es un gobierno que nos lleva a reconocer a Dios, a guardar los principios básicos de la palabra, allí podemos decir que es un siervo de Dios, el gobierno. Entonces, vamos ahora a Salmos 89. Vamos a leer desde el verso 38 al 45 para entrar un poco más en materia en este tema. Salmos capítulo 89, versos 38 al 45, y estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así: pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado y se han convertido en la burla de sus vecinos. Han fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada y te negaste a ayudarlo en la batalla. Pusiste fin a su esplendor y derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Muy bien, vamos al primer punto. Vamos a ver de qué se trataba o a quién hacía alusión el salmista en estos pocos versículos. Por eso hemos titulado el primer punto: ora por los que tienen autoridad. Israel era una teocracia. La iglesia y el Estado estaban inextricablemente entrelazados. El líder ungido del pueblo de Dios también era el que llevaba la corona y se sentaba en el trono. O sea, una teocracia quiere decir que Dios está al mando. Los reyes del Antiguo Testamento fueron vistos como ungidos por Dios. Sin embargo, muchos de ellos pecaron y fueron infieles al Señor. Y el salmista escribe: pero tú lo has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera, has revocado el pacto con tu siervo y has arrastrado por los suelos su corona. Está hablando de un gobierno, de un rey que estaba en ese momento, que había pecado contra Dios, que se había rebelado en contra de Dios. Por lo tanto, Dios estaba enfurecido con él y lo iba a arrastrar por el suelo, o sea, lo iba a derrocar. No estaba el Señor apoyando los proyectos de este rey. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los principios de Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: ponga su gobierno, el gobierno de su nación, de su país, delante de Dios. Amado Señor, hoy oro por el gobierno y por todos los demás líderes de mi nación, no solo por el presidente, sino también por los senadores, por los alcaldes, por los congresistas, por los concejales y por todas las personas que hacen parte del gobierno. Señor, sabemos que estuvimos 4 años bajo un régimen demoníaco y lo estaremos hasta el 6 de agosto. Un gobierno donde se le quitó libertades a la palabra, se le quitó libertades a los hijos tuyos y se entró en esclavitud a través de leyes que iban en contra de tus propósitos, de tu palabra y de tus principios. Te pedimos perdón por ello, Señor. Perdona a todos estos congresistas y senadores y presidente que han aprobado estas leyes y que han querido ir en contra de lo que tú has establecido en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por abrir la puerta al ocultismo, al infierno directamente a través de la brujería, la hechicería, la santería y todas esas prácticas y toda la idolatría. Te pedimos perdón, Señor. Oramos por estos líderes y gobernantes que ahora van a salir. Te pido la misericordia tuya sobre ellos, que por favor sean abiertos sus ojos y te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús. Y se rehúsan a conocerte, que así como tú lo dijiste aquí, que revoques su pacto y los arrastres por los suelos, Señor. En el nombre de Jesús también oramos por el gobierno entrante y todos los senadores y congresistas, Señor. Sabemos, Señor, que viene una batalla espiritual muy fuerte, donde solo queremos y anhelamos y oramos para que seas tú quien gobierne con los principios y las leyes que provienen de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos que nunca se cubran de vergüenza, Señor. Te rogamos que gobiernen bien, que les des sabiduría al presidente Abelardo y a todo su equipo, Señor. Aún a los de la oposición, llénalos de sabiduría y muéstrales que esto es una guerra espiritual y que necesitamos estar alineados contigo y no con las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a profundizar en este tema del gobierno con la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 13, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14.
Respeto por las autoridades. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieren vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. El amor cumple con los requisitos de Dios. No deban a nada a nadie, excepto el deber amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amén. Es muy clara la palabra de Dios. Dice que la autoridad está para hacer cumplir primeramente las normas de Dios. O sea que si una autoridad va en contra de los principios de Dios, primero no debemos obedecerlas y segundo, pues no tienen autoridad de parte de Dios para castigarnos. Si nos persiguen, como lo es en el relato de Apocalipsis 13, si hay persecución a causa de las autoridades por lo que hacemos bien para el Señor, sabemos que este está siendo un instrumento de Satanás. Por eso el segundo punto se titula: disfruta de la libertad bajo la autoridad. Vivimos en la era entre la primera y segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, gobernará y reinará para siempre. No habrá necesidad de gobierno humano. Mientras tanto, sin embargo, necesitamos del aquel. La autoridad de los gobiernos es propiamente vista en palabras de San Pedro como una autoridad humana. Eso lo vemos también en Primera de Pedro, capítulo 2, 13. Esto no significa que los seres humanos lo idearon independientemente o aislados de Dios. Más bien es una institución implícita a la existencia social humana como la hizo Dios. Sin embargo, puesto que es Dios quien establece las reglas, San Pablo escribe que todos debemos someternos a las autoridades públicas. Lo acabamos de leer en Romanos 13, del 1 al 2. Si esto se aplica a la autoridad secular, ¿cuánto más debe aplicarse a la autoridad de la iglesia? Las diferentes iglesias tienen diferentes estructuras de autoridad. En mi experiencia, someterme a la autoridad de los líderes de nuestra iglesia ha traído gran libertad. Siempre y cuando nos sometamos a nuestras autoridades eclesiales, sabemos que vamos a tener libertad en Cristo. Este es el principio básico del Nuevo Testamento. Debemos obedecer a todas las autoridades, al gobierno, a las autoridades locales, a las instituciones a donde pertenecemos, a las autoridades eclesiales. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de una autoridad, si la autoridad está en santidad, si la autoridad lo que está haciendo va conforme a la palabra, no debemos por qué rebelarnos. Si nos rebelamos es porque hay un espíritu incorrecto dentro de nosotros y necesitamos evaluarnos y limpiar nuestro corazón y nuestro espíritu. Esos son principios de libertad. Debemos obedecer a las autoridades que son establecidas aquí en la tierra, porque estamos en este cuerpo humano. Cuando ya Jesucristo venga a reinar, será otra cosa, porque
nos someteremos directamente a Él. Pero mientras tanto tenemos autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que someternos? En primer lugar, lo hacemos porque son parte de la autoridad que es instituida por Dios. En segundo lugar, lo hacemos porque las consecuencias vienen por no obedecer a las autoridades. Dice en el versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a quienes hacen lo malo. Por eso en la pregunta, hay gente que me ha hecho la pregunta, ¿por qué si Dios es amor están hablando de castigar y de someter con violencia de pronto a los narcotraficantes, a la guerrilla, a todas esas personas? Pues aquí está la respuesta. Las autoridades están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Ellas tienen el poder para castigar. Por eso, y nosotros estamos haciendo el bien, no tenemos por qué tener miedo, porque el Señor está con nosotros. En tercer lugar, por razones de conciencia. Si no estamos obedeciendo a las autoridades, no podemos vivir con una conciencia limpia. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ahora, hablando de las autoridades de la iglesia, necesitamos someternos. Muchas veces no nos gusta la disciplina o no nos parece bonito lo que nos dicen nuestras autoridades, pero ellos no están para hablarnos bonito, ellos están para hacernos entender qué es lo bueno, qué es lo malo y poder corregirnos. Vemos aquí una distinción clara entre la moralidad personal y la aplicación de la ley por el gobierno. En el campo de la moralidad personal, la enseñanza de Pablo es muy similar a la de Jesús. Es acerca de la no represalia y de poner la otra mejilla. Sin embargo, continúa predicando acerca de las autoridades públicas y habla de los gobernantes como siervos de Dios para castigar al malhechor. ¿Sí? Entonces vemos aquí dos formas. ¿Sí? En cuanto a la parte personal, el Señor nos manda a bajar la cabeza y a poner la otra mejilla. En cuanto a la parte gubernamental, nos habla de que las autoridades están para castigar. El Estado se preocupa por la protección de los demás. Respaldar y permitir el asesinato y la violencia sería poco amable y nada cristiano. Por eso no podemos decir, ay, pues tratemos con amor a los que están haciendo violencia, pero están dañando, matando a otros. Por eso es necesario que haya un castigo. Por analogía, sí está bien que las autoridades utilicen la fuerza para proteger a los ciudadanos de las amenazas internas. Es razonable protegerlos de las fuerzas externas si es necesario. En la práctica, por supuesto, a menudo es extremadamente difícil discernir cuando está justificado el uso de la fuerza. Pero para eso necesitamos discernimiento, para entender que en determinados casos fue necesario el uso de la fuerza. Lo que genera menos controversia es que debemos pagar lo que debemos pagar, cada uno pagar cada centavo de los impuestos que debemos y de todas nuestras deudas tan pronto como lleguen, paguen a cada uno lo que corresponda, no tengan deudas pendientes con nadie. Esto es la palabra. No está mal tener una deuda planificada y manejable, una hipoteca, un préstamo estudiantil, una tarjeta de crédito. Sin embargo, debemos evitar deliberadamente una deuda imprevista o inmanejable. Si tenemos deudas, es importante no ignorarlo y conseguir ayuda tan pronto como sea posible. Por ejemplo, conseguir un asesoramiento sobre cómo manejar las deudas en algún servicio o asesoramiento cristiano y empezar a pagar. No puedes quedarte allí dejando las deudas ahí, queriendo ignorarlas o taparlas. Necesitamos empezar a pagar. En administración se nos enseña a empezar a pagar las deudas pequeñas. Entonces, si tienes un poco de deudas y tienes unas gigantescas que dices no tengo cómo pagarlas, empieza a pagar las pequeñas. Después de que vayas pagando las pequeñas, coges la más grande y haces un acuerdo de pago con la persona a la que le estás debiendo. Si la persona no te recibe cuotas pequeñas, entonces hazte un ahorro programado donde no toques ese dinero para que cuando tengas el valor reunido puedas pagarlo, pero es necesario pagar, porque si no pagamos estamos abriendo una brecha grandísima en nuestras finanzas. Por eso cuando se habla el tema de los diezmos, por eso se dice pagar los diezmos. ¿Por qué? Porque es algo que le pertenece a Dios, que Él me da el 100%, pero Él me dice, quédate con el 90% y dame el 10% a mí. Ese le pertenece a Dios, yo se lo devuelvo, le pago a Él mis diezmos, pago mis promesas. Entonces el Señor va a bendecirme porque Él lo ha prometido en su palabra, no estoy inventándolo, Él lo dice, y yo reprenderé por ustedes al devorador y los bendeciré. Sí, entonces
es necesario pagar lo que debemos. El camino para cumplir la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por eso no me pueden decir que el aborto es defensa de la vida, que porque la mujer, pero no estamos amando al prójimo inocente que viene en camino. Si hacemos esto, no robaremos por no causar infelicidad a la persona a quien robamos, no mataríamos o ni siquiera sentiríamos ira de la mala debido al daño que causáramos a otros, no cometeríamos adulterio por el daño que haríamos al matrimonio y a las relaciones, a los hijos, ¿sí? Todo depende del amor. Si de verdad amo a mis hijos, no voy a cometer adulterio. Si de verdad amo a mis hijos, no voy a hacerles determinado daño porque es el daño que se les podría causar solo por satisfacer un deseo egoísta mío. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley se resume y se cumple con el amor. El amor no es una excusa para quebrantar los mandamientos, sino que es una manera de guardarlos. Los mandamientos fueron dados por amor a nosotros y se cumplen con amor. Pablo no escribe que si amas no necesitas obedecer los mandamientos. Más bien, él asegura que si amas, cumplirás los mandamientos. Jesús es el ejemplo supremo del amor. Pablo nos exhorta: revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Ora para que el carácter de Jesús, su amor, te rodee y te proteja y que las personas que encuentres hoy lo noten. Ora para que el amor de Jesús llene tu vida por el poder del Espíritu Santo y ese amor de Dios, Padre, pueda vivir en tu corazón y en el momento en que tengas que tomar una decisión, si te satisfaces egoístamente o si de verdad amas, porque a veces hay pecados a los que se caen en fornicación, en adulterios, a nombre del amor, pero eso no es amor. Que días escuchaba a una persona justificándose el aborto por amor, porque decía: yo no voy a traer un niño a sufrir a este mundo, por lo tanto prefiero que muera. Sí, prefiero abortar, prefiero interrumpir, porque ellos hablan es con unos términos adornados. ¿Qué clase de amor? El amor para él mismo, un amor egoísta. La que no quiere sufrir es ella, la propia madre. Entonces necesitamos de verdad dejar de autoengañarnos y no dejarnos gobernar por el corazón, porque es engañoso y perverso más que todas las cosas. Vamos a orar. Entremos al gimnasio espiritual y pidámosle al Espíritu Santo que traiga revelación en este tema que es algo complicado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy queremos revestirnos del Señor Jesucristo y no preocuparnos por satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que de verdad nos llenemos del amor, que el amor de Jesús se vea hoy en mi vida, en todas mis reacciones, en todas mis emociones, en mis palabras, en mis acciones, en mi caminar, en mi manera de hablar y de actuar, Señor, que se pueda ver el amor tuyo en mi vida, el verdadero amor, ese que echa fuera todo temor, ese que no hace nada indebido, que no busca lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás. Necesito ser lleno de tu amor, Señor, y que el gobierno, Señor, también pueda pensar en esto. Te pedimos, Señor, que te glorifiques y nos ayudes a comprender y a discernir cuando un gobierno es instrumento de Satanás o cuando es un siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1, y vamos a leer también el capítulo 8 y vamos a leer el primer versículo del capítulo 9. Entonces búsquelo ahí, Primero de Crónicas 7. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así: descendientes de Isaacar. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub y Sinrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Isán y Semuel. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22.600. Israías fue hijo de Uzí. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de los hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36.000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87.000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. Descendientes de Benjamín. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Jeriael.
Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22.034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Beker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioneai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Jediael. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Ayazar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17.200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Usim fue hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Haseel, Guni, Geser y Silem. Todos eran descendientes de Bila, la concubina de Jacob. Descendientes de Manasés. Entre los descendientes de Manasés, nacidos de su concubina aramea, se encontraba Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Upín y Supín. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofehad, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue Bedán. Todos estos fueron considerados galaaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amoleket, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Taat, Elada, Taat, Sabat, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaron robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet-Torón de abajo, Betorón de arriba y Usén Seera. Entre los descendientes de Efraín estaba Refa, Resef, Telá, Taán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Los hijos de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naarán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquén y las aldeas vecinas hacia el norte hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Betzán, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui y Bería. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el padre de Bisabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Somer y Jotam. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Helem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Harmer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jot, Sama, Tilsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Janiel y Restía. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26.000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Primero de Crónicas, capítulo 8, descendientes de Benjamín. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Tefufán y Huram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manahat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al desierto, fue el padre de Usa y Ahiud. Después de Saharaín, se divorció de sus esposas Usim y Baara y tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Tibia, Mesa, Malcab,
Jeús, Zaquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usín, la esposa de Saraín, ya había dado a luz a Abitob y a Elpaal. Los hijos del Paal fueron Heber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lot y sus aldeas cercanas. Bería y Sema, ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gad. Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Isquí, Heber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron los hijos del Paal. Joaquín, Sicri, Sabdí, Elianí, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Sinrad fueron los hijos de Simei. Ipan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Idalías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Semserai, Seraías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroham. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales según aparecían en sus registros genealógicos y todos ellos vivieron en Jerusalén. La familia de Saúl. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribbaal. Meribbaal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmaved y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asael. El hermano de Asael, ese tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Primero de Crónicas, capítulo 9. Entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El retorno de los desterrados. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Ahora vamos entonces al punto número 3 para estudiar estos versículos con un poco más de entendimiento. El número 3 es: ten en cuenta los límites de autoridad. Al mirar alrededor del mundo hoy en día vemos buenos y malos liderazgos y gobiernos. El pueblo de Israel tenía su cuota de mal gobierno. A medida que el cronista concluye sus listas y genealogías, escribe: todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. En su lista menciona a Saúl, Quis, y este fue el padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, a quien más tarde pondrá de relieve como ejemplo de alguien que empezó como un buen gobernador, pero terminó siendo malo. Saúl se convirtió en un ejemplo de tipo de gobierno del cual se habla en Apocalipsis capítulo 13. No obstante, David buscó permanecer leal y sujeto a su autoridad en la medida de sus posibilidades. Si usted estudia más adelante el libro de Crónicas y también los Reyes, y vemos toda la historia en los libros de Samuel, también podemos ver cómo fue el gobierno de Saúl y cómo fue el gobierno de David. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta frente a aquellos a quienes pusiste como autoridad sobre nosotros, ya sea en la iglesia o en el Estado. Ayúdanos a someternos con buena voluntad, incluso cuando no estemos de acuerdo. Ayúdanos también a tener la sabiduría para saber cuándo hemos llegado al límite, cuándo llega el momento de decir: no puedo someterme a esto porque llegó al límite este gobierno. No me representa y no estoy bajo su autoridad. Señor, enséñanos, danos el discernimiento y ayuda también a nuestros gobernantes a gobernar de manera digna, de manera respetuosa de ti. En el nombre de Jesús, dales la sabiduría que proviene de ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La pastora Pipa añade un comentario de Romanos 13:12 donde dice: pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Punto final. Ese es todo el comentario de ella. Ella simplemente cita la palabra: pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Bueno, sabemos que podemos estar bajo un gobierno o divino o demoníaco y solo necesitamos discernimiento para entenderlo y saber cómo proceder en cada momento. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él tiene cuidado de todo, de cada área de nuestra vida, y nos guía en nuestra manera de proceder. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.